tal? Buenas tardes. Mi nombre es César Giovanni. Hoy pretendo explicar lo que son los conceptos básicos a las bases de datos, la introducción a ellas. Y bueno, vamos a empezar definiendo los antecedentes de las bases de datos. ¿Qué hubo antes de las bases de datos? Bueno, comenzaremos por decir que el concepto de bases de datos siempre ha estado ligado de alguna forma con la informática, lo que tiene que ver con computadoras o máquinas que automatizan los procesos. Y este concepto se empezó a adoptar desde el año 1963. Sin embargo, en la antigüedad ya se usaban bases de datos de diversos tipos para registrar los riegos, las horas de los riegos. En las bibliotecas son consideradas bases de datos, en los censos igual, que antes se hacían. Sin embargo, la forma en la cual se trataba la información era muy difícil. Era muy difícil de alguna forma buscar datos, encontrar algo de entre toda la información. Aparte de que había ambigüedad, había repeticiones, había muchas cosas fallaban. Después vinieron lo que son las máquinas automatizadas de tarjetas perforadas. Y bueno, estas máquinas trataron de amenizar un poco el proceso que se realizaba hasta ese momento. Sin embargo, aún no era como que un proceso del todo óptimo. Posteriormente, en el siglo XIX, llega lo que es la primera máquina tabuladora de Hollerith. Y esta máquina lo que hacía era censos. Recababa la información de alguna forma en registros en los cuales podía acceder para buscar información. En los años o en las décadas 50 vienen a crearse lo que son las cintas magnéticas, y ellas permitieron crear respaldos de la información y tener la información un poco más ordenada. Sin embargo, aún no era suficiente. En las décadas de los 60 se pudo por primera vez hacer una búsqueda de la información, de los datos, sin saber exactamente la ubicación. Esto obviamente se hizo gracias a la creación de la computadora. Vienen los años 70 o la década de los 70, donde Edgar Frank Codd fue quien definió el primer modelo de bases de datos, al que llamó relacional. Yo pienso que este dato en sí es uno de los más relevantes, o por así decirlo, una estación importante en lo que es la creación de las bases de datos, ya que, como sabemos, la mayoría de las bases de datos, si no es más, si no es menos, el 90% de ellas son relacionales, por lo que pues aún es vigente este modelo de relacional que declaró Edgar Frank Codd. Larry Ellison era un trabajador de Oracle, que en ese tiempo se llamaba Relational Software System, y Larry Ellison tomó como referencia la información o el estudio que hizo Edgar Frank Codd y creó el primer sistema gestor de bases de datos, al que llamó del mismo modo Relational Software System. En los años 80 vino la revolución de lo que son las bases de datos, con lo que vino a ser el Structured Query Language, al que conocemos actualmente como SQL, que es uno de los más populares, si no es que el más usado además, y es relacional igual. En los 90 se crearon lo que son las bases de datos orientadas a objetos. Esto vino por parte o de mano de Microsoft. Microsoft creó lo que fueron las bases de datos. Nosotros conocemos Microsoft Access, que es un gestor de bases de datos, y bueno, maneja bases de datos orientadas a objetos. Excel igual maneja bases de datos orientadas a objetos.
Y bueno, el siglo XXI. Sabemos nosotros que el mercado del siglo XXI referente a las bases de datos está dominado por Oracle, IBM y Microsoft. Son los tres monopolios, si se puede llamar de esa forma, que tienen esta temática. Sin embargo, hay un concepto nuevo, uno que está revolucionando el mundo de la información. Este concepto se llama NoSQL. NoSQL no es un modelo relacional, es un modelo clave-valor al que, bueno, se le atribuyen muchos mitos, que es una tabla sin fin, que sustituye a MySQL, a SQL. Sin embargo, no hay que confundir esto. Nosotros podemos tanto depender o tanto necesitar en un proyecto de SQL como de NoSQL. Todo eso depende de las necesidades de cada quien. Y bueno, vamos a entrar a lo que son los conceptos de base. Bueno, el concepto puntual de lo que es una base de datos. Una base de datos conlleva un conjunto de datos. Es un gran conjunto de datos almacenados que además están ordenados y que, bueno, determinadas aplicaciones que se crean nos permiten consultarla posteriormente, obviamente teniéndola ahí guardada, nos permite consultarla y nos permite tener los datos sin ambigüedad, es decir, sin duplicidad, sin que se dupliquen los datos. Y bueno, pero ¿qué es un dato? Un dato es una representación simbólica, o lo entendemos de esta forma, que esta puede ser ya sea alfabética, que son las letras que conocemos, numéricos, que son los números naturales, alfanuméricos, que vienen a ser lo que son letras y números. Y bueno, igual pueden ser, bueno, aquí están ya definidas, ¿no? Lo que son números, letras y símbolos como tal, el símbolo más, el símbolo de llave, el símbolo ampersand, todos esos son datos. Hay que destacar algo importante: un dato por sí mismo no proporciona información, es decir, un dato no es información, debido a que un dato necesita ser procesado para poder dar alguna información. Y que bueno, pero ¿qué es información? Vamos a definir lo que es una información. La información se determina como un gran conjunto de datos organizados, es decir, un conjunto de datos que de alguna forma están organizadas, ya sea por orden alfabético, están organizadas en registros, están organizados en tablas, en X dependencia en la que maneje nuestro gestor de base de datos, que de alguna forma nos proporciona un mensaje, ya sea a nosotros como usuarios o ya sea la computadora. Este mensaje tiene que servir para algo, si no, no es informativo. Y para que sirva de algo, tiene que modificar el estado inicial de quien lo recibe. Es decir, si yo recibo información importante, no sé, de que hoy tengo que ir urgentemente a la escuela, quizá eso no determine que iré, sin embargo determina que estaré pensando que debo ir a la escuela, o quizás si vaya. Entonces eso es a lo que se refiere el como tal perjudicar el estado inicial en el que estoy. Y bueno, SGBD o Sistema de Gestión de Bases de Datos, como ya vimos anteriormente, Oracle, que antes se llamaba, tenía otro nombre la empresa, fue el primero en crear un sistema de gestión de bases de datos. Y bueno, pero ¿qué es esto? El sistema de gestión de bases de datos se define como un conjunto de programas, el cual permite modificar, almacenar y extraer información
de una base de datos, y esto conlleva a que podamos añadir, borrar y analizar registros de ella. Es decir, cuando nosotros por ejemplo añadimos un nuevo usuario en la tabla usuarios, estamos haciendo uso de un sistema de gestión de base de datos, ya que el conjunto de programas como tal nos permite modificarlo de una manera fácil. Nosotros hemos usado infinidad de veces PHPMyAdmin, y bueno, este es un sistema de gestión de base de datos, el cual rápidamente, por medio de objetos, por medio de objetos, de input, de botones, de text areas, de selects, por medio de todos estos objetos de HTML nos permite de alguna forma modificar la base de datos, añadiendo, borrando, analizando los datos, incluso importando los datos, y igual extrayendo esos datos para guardarlos en otro sistema de gestión de base de datos. Y bueno, llegamos al final con lo que son las aplicaciones con base de datos. Bueno, en este tema yo creo que conocemos infinidad de aplicaciones, pero no podemos pasar por alto a Facebook, a Twitter. Bueno, y aquí yo puse dos más que para mí claramente se ve que tiene esta característica, que es Moodle y Duolingo. Cabe destacar que cada una de estas aplicaciones tienen características, tienen de alguna forma entes comunes. Por ejemplo, los usuarios son manejados en las 4 aplicaciones que estoy mostrando en este momento. Los usuarios como tal son entes importantes en estas aplicaciones, y bueno, igual yo creo que es importante ver que Facebook, Twitter y Duolingo, por ejemplo, son aplicaciones web móvil. En la actualidad, web móvil es, por así decirlo, una nueva forma de crear software. De alguna forma esto se puede manejar en la web, se puede manejar en el móvil, donde se necesite, porque así está la necesidad de hoy en día. Y bueno, pues Moodle, que es una plataforma para clases interactivas. Bueno, esta aplicación pues solamente está en web. Sin embargo, pues se nota que se necesita una base de datos para esta información.